Bien, hoy hay una palabra de Dios especial para su vida, para su familia y para todo aquel que desee ver el favor de Dios sobre su vida. ¿Está preparado? ¿Sí? Entonces le pido que me acompañe en su Biblia al libro de Génesis, capítulo 12, versículo 1 al versículo 3. Yo creo que cada año cuando empezamos el devocional, nosotros leemos este pasaje porque por lo general empezamos por el libro de Génesis. Cuando estamos leyendo la Biblia, por lo general empezamos por Génesis. Y seguramente usted en algún momento ha leído este pasaje y creo que hay una verdad, algo que Dios quiere decirnos a través de esto que Dios le dijo a Abraham. Dice la Biblia así: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. ¿Cuántos son bendición en esta casa? Dice: bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las naciones de la tierra. Amén. Puede tomar su lugar. Cuando leemos la Biblia y leemos este pasaje, pensamos muchas veces que este pasaje fue solamente para Abraham. En este momento, cuando Dios le da esta palabra a Abraham, todavía no le había cambiado el nombre. La Biblia nos muestra que luego Dios le da un nuevo nombre a Abraham y luego le coloca como Abraham. El primero significaba padre enaltecido, y luego cuando le coloca Abraham, se lo cambia por un nombre que va mucho más allá y significa padre de multitudes. Yo veo en la Biblia que cuando Dios le cambia el nombre a una persona, lo hace porque esa marca que tenía primero, Dios se la quiere cambiar y darle una marca nueva, darle una dirección nueva. Y cuando vemos o cuando hablamos acerca de Abraham, es inevitable recordar que a Abraham se le llama el padre de la fe también. Ahora, ¿qué pasaría si yo le dijera a usted que la misma invitación que Dios le hizo a Abraham en ese versículo de Génesis 12:1, hoy esa misma invitación Dios se la está haciendo a usted, y que esa misma invitación sigue en pie? Que así como Dios le hizo una promesa a Abraham en ese tiempo y le dio esta palabra, hoy Dios te puede ver como un Abraham y hacerte esa misma invitación, porque aunque hay promesas en la Biblia que fueron específicamente para un pueblo, para un grupo de personas, a mí me da la impresión también de que hay palabras y promesas que no fueron para uno, sino que son para muchos. Y en esta palabra yo creo que es una palabra que se extiende también a nosotros, y que si usted la recibe con su corazón, se puede hacer real en su vida. Es interesante porque cuando leemos este capítulo vemos como algo muy sencillo, que Dios le dice a Abraham de la nada: Abraham, sal de tu tierra, de tu parentela, de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré. Y se ve muy simple porque entre versículo y versículo a veces pasaban años pasaban, pero nosotros lo vemos resumido en un solo capítulo. Sin embargo, me doy cuenta que cuando vemos esta propuesta que Dios le hizo a Abraham, no fue una cosa fácil. Sin embargo, Abraham entendió que era Dios el que lo estaba llamando, y usted debe entender que es el mismo Dios que hoy lo trajo a esta casa y es el mismo Dios que hoy le está llamando, ¿ok? Ahora, la Biblia dice que en esta promesa que Dios le dio a Abraham es una promesa muy buena, porque Dios le dice: mira, te bendeciré para que seas de bendición, te bendeciré y serás de bendición. Cuando Dios bendice a una persona, Dios lo hace para que esa persona se convierta también en bendición para otras personas. Pero Dios también en esa bendición le dice: a todos los que te bendigan, yo los voy a bendecir, y a todos los que te maldigan, van a pelear contra mí. O sea, yo no sé si a usted le pasa, pero nos encontramos muchas veces con personas a las que no les caemos muy bien, ¿verdad? ¿Cómo es que decimos nosotros? Yo no soy, usted se lo sabe.
a lo mejor lo ha dicho también, yo no soy una moneda de oro para caerle bien a todo el mundo, dice usted. Y definitivamente hay gente que posiblemente piense mal de nosotros y hasta llegue a tener malos deseos hacia nosotros, pero hay una promesa de parte de Dios y es que el Señor es el que peleará siempre por aquellos que hemos creído y confiado en su nombre, amén. Ahora, ¿por qué Dios le dice a Abraham que salga de su tierra y que salga de su familia? ¿Acaso Dios no es un Dios de familia? Le pregunto. Cuando llegamos a la iglesia no entendemos que nosotros debemos ganarnos a nuestra familia para Cristo. Mire, una de las cosas que me pasaba mucho era que cuando yo me sentaba en cualquier lugar, yo estaba empezando a asistir a la iglesia, yo siempre soñaba con que mi familia viniera conmigo a la iglesia. Y cuando yo tenía los ojos cerrados, yo le decía, Señor, en este momento físicamente no lo puedo ver, pero creo que pronto mi familia estará aquí conmigo en la iglesia cantándote así como yo lo estoy haciendo. Y esas eran mis oraciones. Yo no sé si usted lo ha pensado allí sentado donde está y usted dice, Señor, hoy estoy aquí solo, pero muy pronto mi familia estará conmigo. Y yo creo que todo lo que usted ha orado por su familia, por sus hijos, por su matrimonio, por algún hermano o por algún familiar cercano, estoy convencido que Dios escuche esas oraciones. Ahora, pero si Dios es un Dios de familia, ¿por qué le dice a Abraham que se vaya de su familia? ¿Qué había pasado? Y es precisamente de lo que les quiero hablar. Vamos a ver el tiempo en el que estaba viviendo Abraham para darnos cuenta de qué ocurría. La Biblia dice que Abraham vivía en un lugar llamado Ur de los Caldeos. Era un lugar bien interesante porque incluso se dice que aquí comenzó la historia de los hombres. O sea, que de los lugares más antiguos en la historia está Ur de los Caldeos. Que los primeros escritos que una vez se consiguieron en Ur de los Caldeos. Incluso se habla de que el imperio sumerio, el primer imperio, nació en Ur de los Caldeos. Ahora, ¿de dónde apareció este lugar? ¿De dónde aparecieron las personas de Ur de los Caldeos? Le cuento. ¿Usted recuerda la historia de Noé? Cuando la humanidad se había ido por su propio camino. Mire, eso era terrible, era una perdición terrible. Si usted piensa que la sociedad de hoy está perdida, imagínese un poquito cómo estaba en ese momento, en los tiempos de Noé, que Dios decidió enviar un diluvio y resetear todo otra vez. Porque la sociedad estaba tan corrompida que Dios dijo, aquí hay que comenzar otra vez. Ahora, Dios salvó a Noé y salvó también a su familia. Eso también es un mensaje. Eso quiere decir que todos los que entremos en el arca de Dios, Dios nos salva a nosotros y a nuestra familia. Amén. Y usted en este momento está en el arca de Dios, en la casa de Dios. Ahora, resulta que 5 generaciones después del diluvio, aparecieron unos hombres y dijeron, vamos a construir una torre llamada Babel. Imagínense. Pasaron solamente 5 generaciones y el corazón del hombre se volvió a desviar. Y el intento del hombre era llegar al cielo, pero llegar al cielo sin Dios. Ellos dijeron, vamos a construir una torre muy alta y vamos a hacer lo siguiente. Esta torre va a tener su base bien amplia. Dicen algunos historiadores que las construyeron en una montaña porque la montaña les iba a acercar más al cielo y ahí empezaron a construir esa torre. 5 generaciones. Miren, esta gente quería llegar al cielo por su propia cuenta, por sus propias fuerzas, sin Dios. Y es lo mismo que muchas personas hoy intentan hacer cuando dicen, yo soy bueno, yo no le hago daño a nadie, yo no soy malo, yo no robo a nadie, yo más bien ayudo a la gente. Eso es intentar llegar al cielo por nuestra propia cuenta. Sin embargo, 5 generaciones después de esto sucedió algo, porque usted recordará que Dios le cambió el lenguaje a todas las personas que estaban en ese momento en Babel. Dios dijo, bueno, ustedes están construyendo una torre, intenten nuevamente construirla. Y le cambió el lenguaje a todo. Ahí aparecieron muchos de los idiomas que hoy nosotros escuchamos o conocemos. Y mire, si no hubiese pasado esto, no tuviésemos problemas para comunicarnos en ninguna parte del mundo. Usted no necesitaría hacer un curso de inglés, ni un curso de italiano, ni un curso de nada.
Hoy necesitamos hacerlo porque el hombre un día fue rebelde y Dios confundió el lenguaje de todos. Es decir, que si usted se hiciera un viaje a los Estados Unidos, usted no tendría problema porque hablaría en el mismo idioma que usted habla. ¿Qué le parece eso? Fuese interesante, ¿verdad? Entenderíamos, creo que los hombres entenderíamos un poco más el lenguaje de las mujeres también. Le pedimos a Dios que nos revele ese lenguaje, ¿verdad? ¿Cuántos hombres dicen amén por eso? Ahora, 5 generaciones después de la Torre de Babel pasó otra cosa. Recuerde que la tierra quedó dividida. Yo me imagino a las personas intentando encontrar a los mismos que tuvieran su lenguaje. Disculpa, ¿tú hablas español? ¿Y what? No habla español, definitivamente no. Dice, ¿tú hablas español? Y yo me imagino que así se fueron uniendo hasta que llegó un punto que se reunieron por lenguajes, por tribus. Y en una de esas tribus se formó Ur de los Caldeos. ¿Cuál era el problema con Ur de los Caldeos? El problema era que en esa ciudad donde se levantó Abraham era un hombre que amaba a Dios, que quería buscar a Dios, que quería servirle a Dios, pero ocurría algo. El problema era que en Ur de los Caldeos eran idólatras, y en Ur de los Caldeos adoraban a la luna, adoraban a las estrellas. Mire, yo creo que uno de los grandes problemas de la humanidad entera ha sido que, y usted se da cuenta, que en lugares todavía en la actualidad, algunos adoran al sol, algunos adoran a la tierra, algunos adoran al aire, los elementos y qué sé yo cuántas cosas. Pero era lo que estaba sucediendo en este momento cuando estamos leyendo la historia de Abraham. Ahora, su familia, la familia de Abraham, era parte de esa idolatría, porque la familia de Abraham también creía en eso mismo. Y Dios le dijo a Abraham, yo tengo un plan contigo, pero el plan que yo tengo contigo yo no lo puedo cumplir en el lugar donde tú estás viviendo, y no lo puedo cumplir porque todas las personas que te están rodeando tienen una cultura, y definitivamente si yo no hago un cambio contigo, es muy probable que tú también caigas en esa cultura. Por eso Dios lo que le estaba diciendo a Abraham era: tienes que salir. Usted le puede decir a la persona que tiene al lado de usted: tienes que salir. Ahora yo quiero decirle algo: Dios no lo está mandando a que usted se vaya de su casa, por si acaso. Pues no falta quien piense eso, ¿no? Dios no lo está mandando a que usted se vaya de su casa. Lo que le quiero decir con esto es que hoy es muy diferente. Dios no le está pidiendo a las personas que se vayan de su país, o que se vayan de su casa, o que dejen a su familia, que dejen a sus padres, que abandonen todo. No es lo que Dios quiere decir al día de hoy. En ese momento con Abraham sí fue literal, hoy no es literal. Hoy Dios nos está pidiendo que salgamos de otra cosa. En ese momento fue una posición geográfica. En este momento se trata de una posición del corazón. O sea, lo que Dios está diciendo a aquellas personas que entienden esta promesa es que no necesitas decirle adiós a tus padres, no necesitas dejar a tus hermanos, necesitas que mudes el lugar donde se encuentra tu corazón. Mira, no podemos hablar de mudarnos a otro lugar que no esté contaminado, porque te hago una pregunta: dime qué país al día de hoy no tiene problemas y no tiene cosas que puedan contaminar a un cristiano. Te pregunto. Mira, cuando miramos a Europa, de repente vemos que las personas se han alejado tanto de Dios que hoy una gran cantidad de europeos son ateos o practican el Islam, o una o lo otro. Cuando miramos hacia los Estados Unidos, una nación que fue un momento una nación de avivamiento, hoy vemos cómo se ha enfriado el cristianismo en muchos lugares. Cuando miramos a la parte más baja de América, o sea, Suramérica, miramos a Suramérica, nos damos cuenta que los suramericanos tenemos algunos problemas con el tema de la idolatría, y no me estoy refiriendo solamente a una imagen, me estoy refiriendo a que el suramericano tiende a ser idólatra con muchas cosas. El suramericano idolatra su trabajo, idolatra al jefe, idolatra cualquier cosa que se le pase por delante. El suramericano tiende a hacerlo de esa manera. Es decir, que a donde usted y yo vayamos, vamos a encontrar alguna situación
difícil. ¿Usted está de acuerdo conmigo o no está de acuerdo? Quiero decirles que hay muchas personas que piensan que con cambiar de país cambian de vida. Y realmente en una parte es así, en otra parte no. Porque yo quiero decirle que los argumentos y que las maldiciones tienen visa y tienen pasaporte. Cuando una persona, yo he conocido personas que aquí en Venezuela tenían deudas y dijeron, yo me voy para salir de deudas, me voy. Y llegaron allí y se endeudaron. ¿Saben por qué? Porque es una naturaleza que los acompaña, es una cultura que los acompaña. Por eso Dios lo primero que le estaba diciendo a Abraham es, necesitas hacer un cambio de tu tierra. Y se refería a nuestra cultura. Mire, si hubo un tema que el Señor Jesucristo tocó en repetidas oportunidades, fue precisamente el tema de la cultura. Él hablaba mucho del reino de Dios. El reino de los cielos se ha acercado. Y el reino de los cielos. Y cuando resucitó, por 40 días estuvo hablando acerca ¿de qué? Del reino de los cielos. Y el reino de los cielos realmente se trata de la cultura del reino de los cielos que se establezca aquí en la tierra. Usted seguramente ha orado en algún momento el Padre Nuestro. ¿Y cómo es que dice la oración? Venga a nosotros, ¿quién? Tu reino. Y ese venga a nosotros tu reino es, Señor, que así como se hacen las cosas allá en la tierra, allá en el cielo, se hagan aquí también en la tierra. Que como se hacen las cosas en el cielo, se hagan en mi familia. ¿Usted se imagina por un momento que como se hacen las cosas en el cielo, se hicieran las cosas en su familia? Pastor, fuera una maravilla, dice usted. Fuese una maravilla si todo fuese así. Ahora, usted tiene dos opciones. O usted vive según la cultura que usted ha aprendido toda su vida acá en esta tierra, o usted vive según la cultura del reino de los cielos. Mire, caminar en la cultura de los seres humanos es algo terrible. Y usted me dice, pastor, ¿y entonces en qué cultura caminamos? ¿En la de los extraterrestres o en cuál? Mire, hay una cultura en la que usted y yo debemos caminar todos los días, y es la cultura del reino de los cielos. Yo le voy a hablar de cosas, por ejemplo, que nosotros tenemos en nuestra cultura que nosotros deberíamos ajustar. Por ejemplo, las culturas varían según los países. En Venezuela hay un tipo de cultura, en Colombia hay un tipo de cultura, en México hay otro tipo de cultura, y aquí nosotros en Barquisimeto tenemos un tipo de cultura también. Tenemos cierta cultura que nos caracteriza. Ahora, las culturas del hombre son terribles. Por ejemplo, el tema de la deuda. ¿A usted no le ha pasado que alguien le dice, mire esta cultura que fuimos desarrollando los venezolanos? No sé si en otro lado pasa, pero por lo menos aquí pasa. Pásame el pago móvil y luego te transfiero. ¿Usted en algún momento ha visto esa cultura? ¿O usted lo ha hecho en algún momento? Mira, pásame el pago móvil. Cuando llegue a mi casa que tenga internet, te transfiero. Parece que se le fue el internet de por vida. De por vida. Nunca transfirió. Y usted tiene que recordarle, mira, ¿te acuerdas del pago móvil? Pero ¿sabe qué es? Una cultura. Hace unas semanas estaba manejando por la 19 y me paro en un semáforo, eran como las 6:30, 7 de la noche, y cuando me paro, todavía había muchas personas en la calle. Yo le voy a ser sincero, cuando es un poco tarde, yo paso de largo, yo no me quedo en el semáforo por temas de seguridad, pero eran las 7 de la noche, todavía habían personas, estaba claro todavía, y yo me paro y tengo un carro al lado, está el semáforo en rojo y pasa el primer carro, pasa el segundo carro, yo tengo una fila detrás porque yo era del primero. ¿Qué pasó? Dígame. Miren, esos fueron los 20 segundos más largos de ese día. Eso era corneta y corneta y corneta. ¿Y sabe por qué? Porque la cultura está en que si no viene nadie, dele, no pasa nada. Si no viene nadie, dale. Esa es nuestra cultura y nosotros mismos rompemos las reglas de nuestra propia cultura. Por eso lo primero que Dios le dice a Abraham es: sal de tu tierra, sal de la manera en cómo las personas en tu tierra hacen las cosas. Hoy hay una cultura, por ejemplo, si todo el mundo lo hace, yo también lo puedo hacer.
Y nosotros decimos, pero es que todo el mundo lo hace, todo el mundo se comporta así. Y si todo el mundo lo está haciendo, ¿por qué yo no lo puedo hacer? Entonces, si todo el mundo paga por esto, ¿por qué yo no puedo pagar por eso? Entonces, nos acostumbramos a vivir en esa cultura. Pero hay una cultura peor, y es la cultura del pecado. Porque muchas personas se acostumbran, incluso he visto mujeres que lo ven normal. En estos días mi esposo y yo conversábamos, y una señora adulta le decía a su, no sé si era su hija o su nieta, pero la señora no estaba como muy a favor del matrimonio de su hijo, porque ella decía, es que ¿para qué te vas a casar si los hombres tienen muchas mujeres? No te cases, le decía la abuela al hijo o a la hija. Le decía en ese momento, tranquila, es que los hombres tienen varias mujeres, así que no te cases. Y ¿saben qué? Esa es una cultura que no viene de parte del Señor, porque la cultura de los cielos es totalmente diferente a la cultura de la tierra. ¿Usted está de acuerdo conmigo? ¿Y cuál es la cultura que nosotros debemos seguir? La cultura de el cielo. Es la cultura del cielo la que debemos perseguir. Y ya yo le voy a decir qué va a pasar cuando usted decida caminar en esa cultura. Voy a pasar a una parte un poquito más delicada, porque también el Señor le dijo a Abraham, deja tu tierra y tú. ¿Y la parentela a qué se refiere? Se refiere a la familia. Mire, y nosotros venimos con costumbres familiares, unas costumbres muy buenas y otras costumbres no tan buenas, unas costumbres no muy buenas de nuestra propia familia. Siempre me gusta contar aquella anécdota de cuando una mujer un hombre vio a su esposa que le cortó la cola al pescado, puso a freír un pescado, y de pronto el hombre dice, mi amor, ¿por qué le cortaste la cola al pescado si a mí me gusta comerme la cola? Y dijo, bueno, mi amor, así me enseñó mi mamá, y comerse la cola del pescado es malo, por cierto. Es malo. Pregúntele a mi mamá para que vea. El hombre se fue para que su suegra le compró un pescado, se lo puso en la mesa, y la suegra lo primero que agarró fue un cuchillo. ¿Y qué hizo? Le cortó la cola al pescado, y la suegra lo puso a freír. Y él le dijo a la suegra, ¿por qué usted le corta la cola al pescado si a mí me gusta tanto comérmela? Porque eso es malo, hijo, eso es malo. Y el hombre no entendía. Si quiere, habla con mi mamá. Se fue para que la abuela. El hombre llega a que la abuela, y de repente cuando está donde la abuela, le compra un pescado a la abuela y dice, abuela, prepárame el pescado. La abuela toma un cuchillo. ¿Y qué iba a hacer la abuela? Y dice, ya va, abuela, antes de que le corte la cola al pescado, explíqueme por qué usted lo hace, porque su hija me dijo que usted se lo enseñó, y mi esposa, su nieta, me dice que su mamá se lo enseñó, y todas le echan la culpa a usted. ¿Por qué hacen eso? Y la abuela se empieza a reír y dice, hijo, lo que pasa es que antes, cuando yo le cocinaba a su suegra, el sartén era muy pequeño y no cabía la cola del pescado. Entonces yo, para que no preguntaran tanto, yo le decía que era malo y ya. Entonces nos acostumbramos a cortarle la cola al pescado. Ahora, ¿por qué le digo esto? Porque hay cosas que posiblemente hacemos en nuestra familia que no son las más ideales, pero que usted lo sigue practicando porque así lo hacía mi mamá, porque así lo aprendí yo en mi casa. Y quiero decirle que todo lo que aprendimos en nuestra casa no necesariamente es la manera en que se hacen las cosas en el reino de los cielos. ¿Usted está de acuerdo conmigo, iglesia? Ahora Dios le dijo, sal de esa idolatría, sal de esa cultura, sal de esa manera de hacer las cosas. Yo creo que la mayoría de nosotros viene de la religión tradicional, y muchas veces nos acostumbramos a tantas cosas que eran culturales, y van a haber muchas cosas de las que tenemos que salir, porque déjeme decirle que hoy el Señor está moviendo nuestro corazón del lugar para que nosotros podamos caminar en la voluntad de Dios, y mire lo que va a pasar. Génesis capítulo 12, versículo 1, véalo conmigo en pantalla, dice así: pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Aunque hay unos hijos que les cuesta salir de las casas de sus padres, ¿verdad? Algunos padres dicen, amén, pastor. Dice, ¿qué pasó
después que Abraham dejó su tierra y su parentela. Haré de ti una nación grande y dígalo fuerte, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Mire, hay algunos factores en común entre todos los que estamos acá en la iglesia y eso nadie lo puede discutir. Yo le hago una pregunta, ¿todos estamos de acuerdo que amamos a Dios, que Dios nos ama a nosotros y que Dios envió a Jesús para morir por amor a nosotros? ¿Estamos de acuerdo todos con eso? Todos estamos de acuerdo con eso. Ok, hay otra cosa en la que estamos de acuerdo. Todos estamos de acuerdo en que queremos recibir la bendición del Señor. ¿Habrá alguien en este lugar que desee recibir la bendición del Señor? Le pregunto. Todos queremos la bendición de Dios, hermano, esa es una realidad. Queremos la bendición de Dios cuando trabajamos. Queremos la bendición de Dios para nuestros hijos. Queremos la bendición de Dios cuando salimos a la calle, cuando salimos a la ciudad, cuando salimos al campo. Queremos la bendición de Dios en la obra de nuestras manos, en nuestro trabajo. Queremos la bendición de Dios en nuestro matrimonio. Queremos la bendición de Dios en todo. Vivimos persiguiendo la bendición de Dios. Es más, nuestras oraciones están cargadas de esta palabra. Señor, por favor, bendíceme. Señor, bendíceme. Bendice mi casa, bendice a mis hijos, bendice a mi familia, bendice a mis nietos, los que tienen nietos. Bendice, Señor, mi trabajo. Bendíceme esta semana. Bendíceme en lo que haga. Bendíceme en el proyecto. ¿Sí o no? Nuestras oraciones están cargadas de esa petición. Y yo le voy a decir algo. Está bien, es muy válido. Hágalo. Es necesario que oremos y le pidamos a Dios que bendiga nuestra vida. Pero quiero decirle algo. Hay algo que Dios coloca como una, permítame decirlo así, como un reglamento oculto que está en la palabra. Y le voy a decir algo. La bendición de Dios tiene dos caras. ¿Tiene cuántas caras? Dos caras. Como una moneda. Yo, por cierto, no sé desde hace cuánto tiempo usted no toma una moneda, pero usted la recordará que era cara y sello. Cara y sello. Entonces, esa moneda que tiene dos caras, por una cara está la promesa de Dios. ¿Cuántas promesas hay en la Biblia? Algunos dicen que hay más de 30,000, otros que hay más de 10,000, otros que hay más de 6,000. Yo sé que hay muchas promesas de Dios para nosotros. Sin embargo, esa promesa, por lo menos usted tendrá alguna promesa que usted desee que se cumpla en su vida. Amén. Esta mañana yo tomé, por ejemplo, el Salmo 91. Mi esposa me dijo que lo estuvo leyendo, entonces yo lo tomé y lo estuve leyendo. Yo dije, Señor, estas promesas que están aquí escritas son para mí. Amén. ¿Usted ha tomado algún versículo así alguna vez? Puede ser el Salmo 23, no lo sé. O puede ser el Salmo 27. O puede ser algún salmo que para usted sea un salmo inspirador y que trae esperanza a su vida. Salmo 121. Pero de pronto pasa algo. Esa es una cara de la moneda. La promesa. ¿Sabe cómo se llama la otra cara de la moneda? La otra cara de la moneda se llama mandamiento. Diga conmigo mandamiento. Si Gabriel me puede ayudar en el piano, por favor. Quiero decirles esto. Si Abraham no fuera salido de Ur de los Caldeos, ni usted ni yo supiéramos quién es Abraham. Porque si no obedecía el mandamiento, no se podía cumplir la promesa. Es decir, que toda promesa está condicionada por un mandamiento. Abraham tuvo que salir y tuvo que accionar, porque si no, no pasaba nada. No pasaba nada. Y a veces perseguimos la bendición, perseguimos la bendición, perseguimos la bendición. Y yo le voy a decir algo. La Biblia dice que cuando nosotros obedecemos el mandamiento, no somos nosotros los que perseguimos la bendición, sino que la bendición nos persigue a nosotros. Esa es una promesa de parte del Señor. Lo que usted ve hoy como Israel, hoy Israel nació de un hombre llamado ¿cómo? Abraham. Abraham tuvo un hijo, uno de sus hijos se llamó Isaac. Isaac tuvo uno de sus dos hijos, se llamó Jacob.
Dios le cambió el nombre a Israel. De ahí nació. Pero ¿quién fue el que recibió la promesa? Abraham. Dios le dio la promesa a Abraham. Y después, cuando Dios le dio la promesa a Abraham, la promesa se cumplió en su nieto Israel. Qué tremendo, que la promesa de Dios marcó el futuro de Abraham. Mire, lo que usted tiene hoy fue resultado de una promesa de parte de Dios. Yo le hago una pregunta. De pronto alguien aquí decía: pastor, yo quiero comprarme un vehículo, quiero comprarme un apartamento, quiero comprarme o quiero que mis hijos lleguen a la iglesia. Esa era primero una promesa de parte de Dios. Si usted hoy tiene la promesa aquí con usted, fue porque seguramente usted obedeció el mandamiento y usted hoy está viendo que la promesa en su vida. Ahora, yo le quiero decir algo. ¿Usted quiere saber cómo va a ser su futuro? Yo se lo voy a decir. Su futuro va a depender de los pasos de obediencia que usted dé en la palabra de Dios para que la promesa de hoy se convierta en la conquista de mañana. Lo que Dios le ha prometido hoy, cuando usted obedece la palabra del Señor, se convertirá en la conquista que usted tendrá el día de mañana. ¿Cuántos hijos tuvo Abraham? Le pregunto. ¿Abraham tuvo cuántos hijos? 2 hijos. ¿Cómo se llamaron? Dígamelo, por favor. Ismael e Isaac. ¿Dónde está Ismael hoy? Alguien dirá los países árabes, dirá alguien. Miren, Ismael se mezcló tanto que ya no se sabe dónde está. Ya no se sabe dónde está. Escuchen, Dios bendijo a Ismael. Dios bendijo a Ismael, pero al día de hoy se mezcló tanto que ya no se sabe dónde está. La pregunta es: ¿y dónde está Israel? Israel está en el lugar donde Dios los plantó. Porque quiero decirles algo. Cuando hay una persona obediente a la palabra de Dios, la bendición pasa de generación en generación. Yo le quiero decir lo que dice Éxodo 20. La Biblia dice que cuando una persona desobedecía a Dios, la maldición podía alcanzar hasta la 3ª y 4ª generación. Ahora, si ese es el alcance de la maldición, ¿usted puede imaginarse por un momento el alcance de la bendición? La Biblia dice que Dios podrá bendecirnos hasta 1000 generaciones. ¿Usted se está dando cuenta del alcance que tiene obedecer a Dios? Yo les voy a colocar un ejemplo que nosotros, mi esposa y yo lo tenemos muy de cerca. Mi esposa tiene a su bisabuela. Ella se llama Rufina, pero de cariño le decimos Manoy. Resulta que cuando ella estaba asistiendo a la iglesia, nace era su nieta, ¿no? Su primera nieta, mi amor, su primera nieta, que es mi pastora y mi suegra. Entonces, un día Manoy toma en los brazos a la nieta y la presenta al Señor en una iglesia. La trajo, la presentó en una iglesia, la presentó delante del Señor y digamos que la marcó. Y ella siguió caminando con el Señor. Ella siguió caminando con el Señor. Al día de hoy, ella tiene 98, mi amor. Va a cumplir 99 dentro de unos mesecitos. 99 años. ¿Y sabe qué? Ella fue la primera. Ella fue el Abraham. Pero luego de ella, sus hijos, sus nietos, sus bisnietos, mi esposa, sus tataranietos, la primera tataranieta, mi hija, están en la casa del Señor. Todo porque una persona decidió buscar a Dios y decidió salir de su tierra y salir de su parentela. Yo tengo una noticia que darle a usted. Usted puede convertirse en el Abraham que marque el destino de sus generaciones a partir de hoy. Usted dice: pastor, yo no tengo nietos. No se preocupe, usted es Abraham. Usted es Abraham. El Abraham es el encargado de marcar las generaciones
de sus hijos. Primero sus hijos, sus nietos, sus bisnietos, hasta que generaciones después y después de usted sigan sirviendo al Señor y caminen bajo la bendición del Señor sobre esta tierra. Amén. Pero hay algo que tiene que pasar. Tienes que cambiar tu manera de ver las cosas. Tienes que cambiar tu manera de pensar. Tienes que cambiar tu manera de vivir. Yo les decía, una de las reglas en esta sociedad es: si todos lo hacen, yo lo puedo hacer. Bueno, tienes que cambiar tu manera ahora de vivir, porque en Dios las cosas son diferentes. Toda promesa está anclada a un mandamiento. Por ejemplo, hablo de estos salmos porque son los más conocidos. El Salmo 23: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma. Mire, este salmo está lleno de promesas, versículo tras versículo. El tema es el siguiente: ¿dónde está el mandamiento de ese salmo? Está escondido. El mandamiento está escondido, porque si tomamos cada uno un lugar en el salmo, Dios es el pastor. ¿Quién es la oveja? Ahora, las ovejas tienen un tipo de comportamiento. El viernes yo hablaba de las ovejas y las cabras. La Biblia lo dice en Mateo 25. Yo decía, por ejemplo, que las cabras tienen unos cuernitos, las ovejas no, porque las ovejas no tienen necesidad de defenderse de nadie ni de pelear con nadie, porque su pastor siempre las defenderá. Pero las cabras no, las cabras son inquietas. Usted no ha escuchado aquel dicho que dice más terco que una cabra. Las cabras andan todo el tiempo defendiéndose y peleando. Así como hay algunos que viven aquí no, fuera. Quizás alguien que nos esté viendo, voy a hablar hacia la cámara para no mirar a nadie, pero posiblemente alguien tenga esa lucha, que vive, pelea con los de la iglesia, pelea con los de su casa, pelea con los vecinos y dice que la culpa es de todos. La culpa nunca es de él. Más terco que una cabra. Las ovejas no son así. Las ovejas aprenden del pastor. Las ovejas escuchan la voz de su pastor y lo siguen. Pero la Biblia también dice que las ovejas entran por la puerta. La Biblia también dice que el Señor en una oportunidad, Mateo capítulo 11 versículo 28, el Señor dijo: aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. ¿Y sabe cómo son las ovejas? Mansas. Se dejan guiar por el pastor. ¿Y sabe qué? Nuestro pastor nos dejó aquí una guía para nosotros obedecer lo que nuestro pastor dice. La voz de nuestro pastor Jesús. Cuando Jesús habla, las ovejas escuchan y lo siguen. Cuando Jesús habla, las ovejas lo escuchan y lo siguen. Ahora, para ir cerrando, ese mandamiento usted lo ve en Abraham, pero ese mandamiento también es hoy para usted. Abraham bendijo a sus hijos por su fe. Usted puede bendecir a sus generaciones por su fe. Y yo creo que hoy usted tiene que decirle al Señor: Señor, hoy yo decido seguirte. Dejo mi tierra, dejo mi parentela, dejo esas costumbres, dejo esa cultura, dejo la manera en que mi familia vivía y en que se vive aquí en esta tierra, para vivir como se vive en el cielo. Así voy a vivir. Y yo creo que hoy usted se va a tener que despedir de muchas cosas. Y usted va a tener que decirle a muchas personas: mira, me despido porque me voy detrás de una promesa. Y van a haber personas que le digan esto: pero es que tú antes eras más chévere. ¿No le han dicho eso en algún momento? Tú antes eras tan chévere, pero desde que empezaste a ir a esa iglesia se te acabó lo chévere. Es que lo chévere era cuando me la pasaba llevando una vida desordenada, haciendo desastre con mi vida. Eso era chévere para ustedes. Pero ahora tengo que dejar mi tierra y mi parentela porque me voy detrás de una promesa que Dios tiene para mí. Y es la promesa de la bendición que me está esperando más adelante. Y yo voy a llevar una vida bendecida. ¿Cuántos dicen amén por eso?
Yo quiero hoy hacer una oración con ustedes y que en esta oración usted le diga al Señor: Señor, hoy yo soy Abraham. Hoy yo soy Abraham y decido dejar atrás mi vieja vida, las costumbres viejas. Si quedaba algo todavía, es necesario dejar la vieja manera de vivir atrás para que usted pueda ver la bendición del Señor completa, porque la bendición del Señor no es a medias. Usted sabía, permítame añadir esto que no lo dije en el servicio anterior. Abraham fue tan bendecido que la Biblia dice que él era como un velo para los hombres para que no pudieran ver a su esposa. Abraham tenía una bendición tan grande que las personas temían mirar a la esposa de Abraham, porque el Señor defendía a Abraham. Isaac, la Biblia dice que Isaac era riquísimo. Los hijos de Abraham y Abraham fueron bendecidos también financieramente. Habrían pozos, imagínense, pozos y pozos y pozos. Tanto así que hasta los nietos de Abraham fueron bendecidos. Abraham fue bendecido en su relación con Dios, porque se le llama el padre de la fe. Fue bendecido en su familia, fue bendecido en sus finanzas, fue bendecido a través de las generaciones. Y hoy recordamos a Abraham como el padre de la fe. ¿Sabe por qué? Porque estuvo dispuesto a abandonarlo todo por seguir un mejor camino que Dios le estaba ofreciendo. Y hoy el Señor te ofrece un mejor camino a ti y lo coloca delante de ti y te dice: es tu decisión. ¿Qué camino vas a tomar? Yo te invito a que dejes tu tierra y tu parentela y vayas a la tierra que yo te mostraré. ¿Qué tal si se pone en pie para que oremos?